Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención. Muy buenas noches, bienvenidos a Focus, un programa de conversación que tendremos junto con Rubén. Es nuestra segunda edición. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, como siempre un honor estar aquí. No, Gracias, al César. contrario. Pues Rubén, empecemos con el tema que sucedió hoy a nivel nacional, precisamente en Palacio Nacional, que prácticamente todos los medios cubrimos este hecho, y es la llegada de protestantes y de personas que protestaban y venían de Ayotzinapa, estudiantes y también familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Llegan hoy a la Ciudad de México en unos 7 camiones, se acercan a Palacio Nacional y después de estar manifestándose toman una camioneta de la CFE e intentan derribar una de las puertas de Palacio Nacional, lo logran. Y bueno, pues vamos a ver, antes de que empecemos a platicar del tema, vamos a ver qué sucedió esta mañana en torno a Palacio Nacional. Siete camiones y se apostaron cerca de Palacio Nacional. Comenzaron algunas actividades de protesta y minutos después comenzaron a golpear uno de los ingresos a Palacio Nacional por la calle de Cadena. Los protestantes y estudiantes tomaron una camioneta de la CFE con la que comenzaron a intentar derribar una de las puertas de ingreso a Palacio Nacional. Después de unos minutos lo lograron y comenzaron las protestas un poco más fuertes. La seguridad de Palacio, a cargo del ejército mexicano, pues pudo contener las protestas y el aparente interés de ingresar a Palacio Nacional. Esto no paró en ese momento, las protestas siguieron afuera, sin embargo, manifestaron que están cansados, que están hartos de no tener respuesta por la situación y la investigación que tiene que ver con la desaparición de sus hijos en Ayotzinapa. Minutos después, el presidente dijo lo siguiente. Varias alertas. Los va a atender el subsecretario de No Gobernación. Usted directamente. No, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, ¿sí? En el mejor de los casos, política, ¿sí? Muy de confrontación en contra nuestra. O sea, de provocación. Y nosotros pues no queremos para nada la confrontación. Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño, políticamente hablando. Se lo preguntaba porque, bueno, usted ha mencionado. Pues Rubén, esto fue lo que dijo el presidente de la República después de esta manifestación, de estos disturbios en torno a Palacio Nacional. Derribaron la puerta, se controló.
Sin embargo, el presidente, a pregunta expresa de una periodista, señala que él de entrada no los va a recibir, que los va a recibir Secretaría de Gobernación, y aduce que están manipulados, incluso menciona algún senador. ¿Qué lectura le podemos dar en este momento del final de su sexenio? Bueno, aquí lo que sucede es de que el tema de Ayotzinapa se ha prolongado demasiado, sin una resolución clara. El presidente en algún momento, y bueno, y todo el movimiento alrededor, político alrededor del presidente, se vincularon desde un inicio al caso Ayotzinapa, intentando comprometerse a una resolución de él. Esa resolución se ha prolongado, se han complicado muchas cosas. Ha habido muchas versiones encontradas en torno al desenlace claro de este problema tan serio, tan grave, donde hay personas desaparecidas, personas muertas, jóvenes, y al no encontrarse una solución clara, las protestas han ido subiendo de tono. Tengo entendido que ya ha habido protestas fuertes en otros escenarios institucionales, y esta es una más que es lamentable, porque a final de cuentas, llegar a la violencia para poder ser escuchado creo que es algo que no debería suceder en México ya en estas alturas. Ninguna solución violenta puede ser respaldada, no es loable, es algo incómodo, y más en un medio donde se supone que ya existen muchos canales institucionales para resolver las diferencias. Pero bueno, así sucedió, y yo creo que en lugar de adjudicar culpas a alguien que estuviera manipulando esto, creo que se debe dar una solución definitiva, y eso implica una reunión urgente, necesaria, con los protagonistas para que queden totalmente saciadas las dudas que hay al respecto, ¿no? Y bueno, esto me lleva a un comentario adicional. Mientras estaba esta protesta, el presidente estaba en la mañanera, ¿no? Claro. Y la mañanera es una acción de gobierno que ya debería estar suspendida, ya no debería estar realizándose en un periodo en el que se supone que ya no debe haber información pública de ninguna acción de gobierno, precisamente para lo que se le llama la veda electoral. Sobre todo porque estamos ya en el proceso federal, ¿no? Ya estamos en un proceso federal. Y el presidente, sin embargo, mantuvo la mañanera. Él dice que no va a hablar de las acciones de gobierno, que se va a dedicar a dar mensajes históricos, a leer pasajes de su libro, pero es un riesgo permanente estar ahí, ¿no? Porque precisamente pasa esto, pasa algún diferendo, alguna circunstancia en la vida del país, y en este caso en la misma puerta del Palacio Nacional, y él va a tener que tomar la palabra para hablar al respecto, y eso ya implica una violación de la normatividad electoral. Claro. Y creo que esto es un riesgo creciente que no debería estar pasando en un proceso electoral como Pero este. además, históricamente, el caso Ayotzinapa fue tomado en su momento, fue arropado, fue incluso una bandera dentro de la lucha o del camino de Andrés Manuel rumbo a la presidencia. Y ahora que mencionaba que los padres y los estudiantes que se manifestaron hoy, que eran manipulados, también hubo una respuesta de uno de los padres de Ayotzinapa y decía, bueno, en su momento hicimos lo mismo con Peña Nieto por la desesperación que teníamos, por la falta de apertura del propio gobierno, por la poca información que había, y en ese momento el ahora presidente pues abanderó el movimiento. Lo Ahora que respaldó. nosotros tampoco vemos respuestas, tampoco vemos soluciones, que incluso pues, el propio Encinas, que estaba muy metido en el tema, no pudo lograr ningún resultado. Entonces ahora los padres vuelven a manifestarse, ya se les acabó la paciencia, y señalan que, bueno, ahora que él es presidente, pues los tacha de manipulados, ¿no? Así es. Y hubo una respuesta por ahí muy dura, porque el presidente señaló a un senador, Claro. y este senador dio una rueda de prensa y dio una respuesta muy dura, para mi gusto demasiado dura, al presidente, porque inclusive lo califica en términos bastante agresivos, y me parece que es un nivel de debate muy rijoso, muy pasional, muy duro en los medios nacionales, precisamente aquí entre el presidente y una figura pública importante que es un senador. Y creo que esto sigue enrareciendo aún más el ambiente político del país. En lugar de que todo estuviera comenzando
a estar tranquilo para que los ciudadanos puedan elegir libremente quiénes son sus alternativas políticas representativas en el siguiente ciclo electoral. Ahora sucede que todos estamos expuestos a una serie de debates incómodos, de violencia, como en este caso ya la hubo, de improperios políticos, de invectivas, que en lugar de ayudar a resolver, a generar un clima de tranquilidad y de paz, están generando un clima de rijosidad y de odio que enrarece la temporada electoral. Pero que también muchos analistas lo han mencionado, también es culpa del presidente, ¿no? Cerrarse, no abrir los oídos a ciertos sectores que él considera que pues, le pueden afectar su imagen, lo menciona en reiteradas ocasiones, y también pues eso crece la presión que hay de la propia sociedad, aunado a que el tema de seguridad pues es algo muy serio en México. Muy dramático. El presidente no termina de reconocer que la situación no es sencilla, que no está bien el país. Ya superamos los 180,000 homicidios dolosos en el sexenio, muy por encima de lo que pasó con Felipe Calderón, también muy por arriba de lo que pasó con Enrique Peña Nieto. Estamos en 180,000, todavía no termina el sexenio y de acuerdo a las proyecciones, si seguimos a este paso, podríamos llegar a 200,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio. No es un tema sencillo y tampoco es un tema práctico para los que están ahora de candidatos a la presidencia, porque es el tema toral, yo creo, entre seguridad y salud, un tema toral para los próximos, para los aspirantes a la presidencia de la República, ¿no? Sí, de hecho, es bastante dramático que, hasta donde podemos ver, la democracia puede estar en riesgo precisamente por los temas de seguridad pública. La democracia puede estar en riesgo porque hay zonas del país donde las personas no van a salir a votar con seguridad, ni siquiera salir de su casa con seguridad. Incluso algunos ni salir a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor algunos no quieren ni salir. Y además ya se han presentado muchos casos de homicidio. Ya no estamos hablando de homicidio en general, sino de homicidio con perfiles políticos en contra de candidatos o de aspirantes a candidaturas. Y eso implica pues, un escenario de riesgo bastante grave en el país. Y no es casual entonces que ahora ya las dos candidatas ya tomaron el tema de la seguridad pública como una de sus principales herramientas de difusión y de invectiva dentro de sus campañas. Digo, la candidata Xóchitl ya lo había estado haciendo porque es natural, ella es la candidata opositora y está señalando con claridad un tema que le es capitalizable. Pero la candidata Claudia Sheinbaum, ella está en una posición muy incómoda porque ella es una candidata de continuidad, es una candidata oficial, digamos, en el argot político normal, pues ya tuvo que también tomar el tema de seguridad porque ya está viendo que esto está rebasando los escenarios de la competencia como ya lo tenía previsto y que la seguridad se va a convertir en un tema central durante las campañas. Claro, si quieres voy a leer una de las frases de esta semana. Entraron de lleno al tema de seguridad tanto Claudia como Xóchitl y también Jorge Álvarez. Voy a leer algunas de las frases, por supuesto aclarando que Claudia Sheinbaum propone 5 ejes torales en materia de seguridad, Xóchitl 15 y Jorge Álvarez hace algunas propuestas que parecen sensatas pero muy en el aire, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum, quien es candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia por Morena, PT y PBM, señala, esta es la encuesta que a mí me parece fundamental que la conozca el pueblo de México, que la conozcan todos y que los medios, más allá de dar a conocer los delitos que pueden ocurrir en el país, es la percepción ciudadana en las principales ciudades del país. En el caso nacional pasó la percepción de 78% de personas que decían que vivían en un lugar inseguro a una disminución del 64.9%. Es lo que dice la candidata oficialista. En el caso de Xóchitl Gálvez, quien es candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI, PRD, dice, de la seguridad me encargo yo. No le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto y cuando sea presidenta tampoco le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Por eso esta estrategia de seguridad toma en cuenta el desastre en el que estamos recibiendo el país.
Y en su caso, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, dice, hay una mayoría silenciosa en México que no se representa por las supuestas dos visiones del país. Hay una mayoría silenciosa que quiere ver al futuro. A esa mayoría silenciosa le ofrecemos hablar del futuro, del México nuevo. Vamos a hacer una estrategia que tenga la paz, la seguridad, la justicia como objetivos para un México con prosperidad. ¿Qué te parece lo que señalan los enfoques? Por supuesto, Claudia está en una encrucijada, no puede atacar el tema de seguridad, está en una cierta desventaja porque el presidente pues, ha defendido esta estrategia de seguridad en la cual tenemos estas cifras. Sin embargo, el tema donde está totalmente abierta pues es Xóchitl, ¿no? Tiene una carta abierta para tocar este tema. Es un escenario para la candidata, la principal candidata opositora, es un escenario maravilloso, porque le abre todo un filón discursivo, propositivo, de propuestas, de debate, que una candidata, en este caso institucional, oficialista, pues no puede abrirlo. Yo creo que ha de ser muy difícil para la candidata Sheinbaum estar pensando en cómo generar una propuesta en seguridad sin que ello implique un rompimiento, aunque sea discursivo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque eso implicaría pues un desastre en términos estratégicos de campaña. Pero la verdad es de que está teniendo que tomar el toro por los cuernos, porque ya se ha visto con toda claridad que el tema de la seguridad es un tema que está fuera de proporción. Y yo estaba viendo incluso en la semana el episcopado mexicano y la misma ONU señalaron el riesgo de las elecciones en nuestro país precisamente por la capacidad de acción de los grupos criminales. Y eso implica que eso se tiene que tomar muy en serio. Algo está sucediendo en México que ya no podemos voltear la mirada a otro lugar, ¿no? Quizás en algunos años antes habíamos mirado a otro lugar y habíamos pensado que el tema de la seguridad era algo que estaba por allí, que de todo modo se tendría que enfrentar y resolver en algún momento. En este momento no. En este momento creo que es un tema toral y quien quiera ser director institucional del país, quien quiera ser el líder institucional del país, va a tener que pasar por la seguridad. Ninguna otra política pública va a valer la pena si no se atiende el tema de la seguridad. Y eso es lo que estamos viendo también en muchos estados. Hay muchos gobernadores, gobernadoras, que hacen muchas cosas, pero no se nota, precisamente porque no están atendiendo el tema toral, que es el tema de la seguridad pública. ¿Crees que le alcance al presidente esta retórica de el país está bien, el país está contento, la percepción es lo que importa? No, va a ser muy complicado. Yo creo que ya llegamos a un punto en el que el solo discurso político no logra suplir a la realidad. En algunas ocasiones, fíjate, Saúl, qué curioso, en algunas ocasiones el poder es tan importante de una persona, en este caso de un presidente, que su palabra llega a influir en la percepción de la realidad, en efecto, claro. O sea, llega a transformar la visión que pueden tener los ciudadanos acerca de la misma realidad. Y pueden ser un escenario terrible, pero la palabra del presidente tiene poder, tiene fuerza, es confiable, y eso implica que la realidad se tuerce un poquito o se apacigua. Claro. Pero en este momento, ya en los estertores del gobierno, ya en la recta final, ya cuando no está todo el discurso del lado del presidente, ya cuando no tiene todo el poder de persuasión que tenía en los primeros años de su administración, va a ser muy difícil que con solo palabras, con solo declaraciones o con solo una generación de un discurso va a lograr influir en la percepción de la opinión pública del país. Porque al final de cuentas la seguridad es un tema que estamos viviendo en todos los días en la calle y todos los medios de comunicación nos lo refriegan en la cara, ¿no? Claro, bueno, la propia realidad. Así, la propia realidad nos estalla en la cara, ¿no? Y quizá este tema vaya a influir en la elección, ¿no? Recordarás que cuando él llega a la presidencia de la República, él solicitaba 5 de 5 y prácticamente pues le hicieron caso a la población. Prácticamente 5 de 5 se votó. En esta ocasión parece que puede disminuir ese porcentaje. Bastante. Y aún así, cuando le concedieron todo, no tuvo la mayoría calificada en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Para esta elección, bueno, se van a elegir en lo federal 629 cargos
de elección, un presidente de la República, 128 senadurías, 64 senadurías por principio de mayoría relativa y 32 senadurías por el principio de representación proporcional, que estos son los plurinominales, y 32 senadurías de primera minoría. 500 diputaciones, siguen siendo altísimo el número de diputados federales, 300 diputados por mayoría relativa y 200 diputados por representación proporcional o plurinominales. ¿Cómo ves este escenario en lo federal? Porque es lo que tenemos en este momento. Recordarán nuestros amigos de AF Medios que será hasta abril cuando se registren pues, las candidaturas para alcaldes y diputados locales. ¿Cómo ves el escenario federal? Hay una encrucijada ahí también de la población. Finalmente se están estrenando los que querían la reelección. Hay muchos candidatos ya que están buscando la reelección. Es una especie como de paraíso, ¿no? Político Sí, claro. para ellos. Se están repitiendo. Y por diferentes partidos. Y por diferentes partidos. ¿Cómo lo ves, Rubén? Bueno, pues es uno de los dilemas de nuestra democracia que no hemos logrado perfeccionar, ¿no? Se ha estimulado al político para que el político chapulinee, como se le dice naturalmente, que brinque de un instituto político a otro. Claro. Y se le ha estimulado porque han resultado exitosos, ¿verdad? O sea, hemos tenido muchos casos de éxito al respecto. Aquí tenemos ahorita en las perspectivas para cargos federales, para senadorías o para diputaciones federales, candidatos o candidatas que han pasado por más de uno y más de dos y inclusive 3 partidos, ¿no? Sí, claro. Y sin embargo, exitosos siempre, ¿no? O sea, han logrado darle continuidad a su legítima ambición, pero la sociedad los ha seguido respaldando y los partidos los han seguido impulsando para ese propósito. Y es bastante interesante porque hay candidatos ahí que tienen mucha experiencia precisamente por esa capacidad que han tenido de seguir esforzándose para estar en la boleta electoral siguiente. Y hay candidatos ahí que me da la impresión que solamente van a hacer un papel estrictamente testimonial frente al poder de convocatoria. No, incluso hay candidatos que están ya en la lista de la reelección, pero también pasaron grises en su gestión, ¿no? Bueno, ese sería otro caso incluso, Saúl. Yo me he fijado que está viendo el caso ahí de una candidata en especial que actualmente es senadora y ahora va a ser candidata a diputada, que si yo le muestro ese rostro a mis amigos, a mis familiares, a las personas con las que yo puedo tener algún contacto, claro, de seguro no saben quién es. O sea, es una personalidad que no ha logrado, a pesar de que ha tenido un cargo importante en el ámbito federal, representativo de Colima, no ha logrado permear en la opinión pública, no ha logrado presentar algo llamativo, no tiene una presencia pública, pero tuvo la fortuna de llegar primero a esa posición. claro. Y ahora tiene la fortuna de volver a competir por una posición federal relevante y vamos a ver si logra ganar y si el trabajo que hizo pues fue lo suficientemente subterráneo para generar votos y generar adhesiones. Pero también en el tema de los políticos chapulines se han enfrascado en una serie, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, se han enfrascado en una serie de maromas para tratar de justificar esos brincos que han dado. Hay 2 o 3 candidatos que ya están, uno candidato al Senado, otra candidata también al Senado y otro candidato a diputado federal y también a diputados federales. Es prácticamente un viacrucis lo que van a tener que pasar para poder justificar cómo brincan literalmente de un extremo a otro en términos de ideología. Ya se perdió la ideología, ya no se sigue, en medio de qué está la población eligiendo, ¿no? Sí, y además creo que una gran culpa de ellos, sin duda ellos son culpables, son los responsables, pero creo que también hay que adjudicar un gran sentido de responsabilidad a los partidos políticos, porque los partidos políticos se han vuelto en muchas ocasiones receptáculos de la ambición personalista de algunos candidatos, de algunas figuras políticas. Claro. Y les brindan toda la infraestructura. Y yo digo, bueno, se supone que los partidos son entidades de interés público dotadas de una ideología, con la que conviven, con la que se ofertan, responden a una ideología. ¿Cómo es posible que justifiquen con tanta facilidad
que tomes a un candidato que inclusive fue crítico con tu propio movimiento, con tus propios candidatos, con tus militantes, con Que tu era su ideología. bandera, ¿no? Exacto. Y que inclusive fue totalmente antagónico. Y con toda la facilidad te lo traes y lo presentas a la opinión pública diciendo, ahora ya es nuestro candidato. A mí se me asemeja mucho a esos casos de futbolistas que juegan en un equipo que es totalmente antagónico a otro y se odian y de repente compran a ese jugador y ya se va otro jugador y ya está admitido totalmente en los nuevos colores, ¿no? En la nueva percepción. Nada más que aquí es algo más delicado, porque aquí se está representando no a una ambición, se representa a una postura política clara. Pero a final de cuentas, candidatos y partidos han sido quizá lo que nos merecemos como sociedad. Y además repercute directamente en la vida de los ciudadanos, cómo ejercen el poder. Pero también tengo la impresión de que de pronto cabe la frase de que todos son iguales, son políticos y todos son iguales. Y la otra es que también los partidos ya responden al capital político que les puede traer cierto candidato. Votos. Y no importa lo que haya pasado es. en la elección anterior, no importa lo que haya dicho, se Ya le se perdona borró, absolutamente todo. Si me garantiza un cierto porcentaje de votos, le perdono todo y que venga. Y la otra es que también entonces los partidos en ese caminar pues no se han fortalecido de cuadros propios, ¿no? Así es. Y están ávidos de poder encontrar lo que se venga y lo que necesiten con tal de traer votos al proyecto, ¿no? Sí, de hecho, inclusive pueden ser ofensivos con sus propios militantes, con sus propios simpatizantes, precisamente al traer candidatos o candidatas totalmente ajenos a su ideología u ofensivos en algún momento hacia ellos, pero no les importa, la democracia se está volviendo un negocio. O quizás siempre lo fue. O quizá siempre fue un negocio y ahora es evidente. Y había unos tontos que no nos habíamos dado cuenta de eso y que todavía lo veíamos como un escenario de lucha entre ideas, ¿no? Pero tristemente parece que estamos perdiendo la batalla. ¿Qué podemos esperar como ciudadanos comunes y corrientes de este escenario que estamos viendo en lo político, en lo electoral, en lo de seguridad? ¿Hacia dónde tendríamos que mirar los ciudadanos en este proceso que viene ya? Pues yo creo que mirar con más atención las propuestas. Ya no podemos darnos el lujo de votar con flojera, es decir, voy a votar todos por este partido, voy a votar todos por esta coalición. Digo, tenemos que ser ya un poco más críticos y comenzar a votar en términos más diferenciados. Y maduros, ¿no? Más maduros, contrastar las propuestas con la experiencia y con la personalidad propia de quien las oferta, porque también hay mucha demagogia. Hay muchas expresiones demagógicas terribles que también tenemos que ponerles un alto. Estaba viendo por ahí candidatos, no en el caso ahorita local, pero los he visto en otros espacios, que están prometiendo cosas imposibles de cumplir, ¿no? Como que casi están diciendo, les vamos a dar pensión ya ahorita a los 50 años. Para que hay unas propuestas de 30,000 pesos para todos, ¿no? No, eso son absurdos, o sea, tenemos que ser lo suficientemente maduros para darnos cuenta cuando nos están diciendo mentiras, cosas irrealizables y cosas que sí tengan que ser sensatas y que vayan de acuerdo con nuestra expectativa como sociedad, para poder hacer un ejercicio maduro. De otra forma, la democracia va a ser un fracaso en nuestro país. Afortunadamente, el Estado de Colima y también, por supuesto, en otras entidades, la población está muy politizada. Conoce perfectamente, prácticamente todos los perfiles y sabe, o esperemos que pueda discernir para el bien común de la propia población. Y de hecho es lo que tratamos de hacer aquí, ¿no? Generar opinión, precisamente no para marcar una idea, sino para despertar polémica y que surjan las opiniones que pueden enriquecer los procesos políticos. Pues te agradezco mucho, Rubén. Siempre, un placer siempre platicar contigo. Gracias. Fue una breve charla que tendremos todos los miércoles para todos ustedes en Focus. Todos los miércoles en la noche nos vamos a ver aquí para opinar. También algún momento traeremos algún invitado que pueda ampliar sobre todos los temas que a nosotros nos interesan y que a nuestra audiencia les interesan. Muy buenas noches.